Ok, muy buenos días. Mi nombre es Jesús David López de la Vega. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, eh, cursando actualmente la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 1, con el profesor Juan Morales. Mi número de control es 17 21 30 91. Ok, estamos en Tijuana, Baja California, 23 de febrero del 2020. Esta es una tarea de la unidad 2. A ver, aquí en el rosito le ponemos unidad 2. Muy bien. De, como les comenté, estadística inferencial 2. Pues vamos a ver primeramente lo que es una pequeña introducción. Ok, en este video veremos algunos ejemplos de problemas en los cuales se aplicará la estadística para su análisis. También resolveremos los ejercicios indicados en las actividades de la unidad 2, perdón, de esta materia, apoyándonos del uso del software conocido como Minitab. Estos son los ejercicios que así aplique. Y a continuación les mostraré algunas definiciones y algunos temas antes de empezar a resolver lo que son los problemas de esta materia. Ok, pasamos primeramente lo que es los temas del punto 10.2, correlación. Y después seguiremos con el tema 10.3, regresión. 10.4, variación e intervalos de predicción. Y 10.5, regresión múltiple. Estos cuatro temas son los que veremos en esta unidad. Como comenté ahorita, iremos viendo unas definiciones y algunas partes importantes del tema que vamos a resolver los ejercicios. Y, ok, sigamos la siguiente presentación, siguiente slide. Como comenté ahorita, 10.2, correlación. Vamos a lo que son las definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Okay. A ver si está grabando. Sí, está grabando. Ok. Pasamos al siguiente slide. Ok, vamos a ver lo que son propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es menor que R y R es menor que 1. Número 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Número 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y Y el valor de R no sufrió cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Número 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Un momentito. Voy a tomar un poco de agua. Muy bien, seguimos. Ok, vamos a ver que esté centrada la cámara. Listo, aquí estamos. Volvemos a la presentación. Vamos al slide 7. Ok, empezamos con el primer ejercicio del tema 10.2.
Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de StatLab y Brain Size, Head Size and Intelligence Question on Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology Volumen 50, número 5, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Muy bien, pues vamos a tomar los datos de la aplicación conocida como Minitab, donde vienen estos datos, y vamos a corroborar que la información de aquí sea o no sea cierta. Ok, aquí tenemos los datos. Primeramente, pues tenemos aquí los datos de las 10 personas. Aquí está, son 10. Y el coeficiente intelectual de cada uno. Como vemos aquí, le voy a dar un poco hacia abajo, va aumentando según su tamaño del cerebro. Aunque aquí puede haber ciertas diferencias. Como vemos aquí, el tamaño del cerebro de esta persona mide 1077 centímetros cúbicos. Su coeficiente intelectual es de 97. Este es más pequeño, 1037, y el coeficiente intelectual es mayor. Pero pues puede haber mucha varianza, porque no todas son iguales y pues la información esta no nos demuestra nada. Por eso tenemos que utilizar lo que es el programa llamado Minitab para pues sacar conclusiones. No sacar conclusiones y pues tener respuestas más concretas. Ok, muy bien, pasamos a lo que es estadísticas. Estadísticas básicas. Nos vamos a lo que es correlación. Muy bien. Ok, aquí tenemos lo que son el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, que son los datos que tenemos aquí. Primeramente, vamos a tomar lo que es como variable X, el tamaño del cerebro, como variable Y, el coeficiente intelectual. Muy bien. Vamos a hacer esto por el método de correlación de Pearson. Le damos aceptar. Muy bien, tenemos aquí lo que es el valor de P, que es de 0.620, y la correlación de Pearson es de 0.179. Pero pues vamos a sacar una gráfica, ya que pues esto no nos da mucha información. Vamos ahora a gráficas. Gráficas con regresión. A ver. Aquí está. Muy bien. Como lo dije, variable Y es el coeficiente intelectual. Variable X es el tamaño del cerebro. Muy bien. Vamos a... ¿Dónde está? De gráficas. Aceptar. Y le damos opciones de datos. Lo dejamos como está. Etiquetas. Lo dejamos como está. Escala. Bajo, alto, medio, aceptar. Y damos a aceptar. Ok, aquí tenemos una gráfica de dispersión de coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Como vemos, pues sí hay cierta inclinación, va aumentando. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, aquí el tamaño del cerebro, que es de los más bajos, 965 con un coeficiente intelectual de 90. Ahora vemos estos dos que tenemos aquí. Este es 1030 con un coeficiente intelectual de 86. Ahora el de abajo, un coeficiente intelectual de 85, y así consecutivamente van subiendo. Aquí pues esos puntos son las 10 personas y vemos cómo
Esta gráfica nos muestra pues con la dispersión, pues tanto dispersos lo que son los datos de los sujetos y vemos cómo va aumentando. O sea que pues sí, tenemos 4 personas que están por encima de esta gráfica con un coeficiente intelectual más alto: 103, 114, 125, 124. Ahora veamos los de abajo: 102, 102, 97. Aquí vemos pues que pues sí hay cierta diferencia. Muy bien, ahora vamos a ver esto con el asistente. Vamos a regresión. ¿Dónde está? Aquí está. Regresión. Regresión simple. Nivel de significancia. Aquí vemos columna Y. Dijimos que era el coeficiente. X, tamaño del cerebro. Nivel de significancia lo dejamos en 0.5. Vamos a regresión lineal. Y damos a aceptar. Muy bien, aquí tenemos ya más datos que nos arrojan las gráficas. Podemos ver aquí regresión. El informe es un resumen. Tenemos que existe una correlación entre X y Y. No, ya que pues P es 0.620 y pues la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, ya que P es menor que 0.05. No, es mayor que, perdón. Aquí tenemos nuevamente la gráfica que ya habíamos visto anteriormente. Y pues el porcentaje de variación explicado por el modelo, pues nos puede explicar que el 3.21% de la variación en alto coeficiente intelectual. Vemos que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x y es de 71.83 más 0.0286. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, o hallar la configuración del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponda a un valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Okay. Vamos a la que sigue. Aquí pues esta es la gráfica que ya habíamos visto. Vamos un poco más atrás. Aquí pues ya tenemos otros patrones que son los residuos grandes, una curva fuerte, los conglomerados y una variación desigual. Aquí tenemos los datos. Tenemos aquí pues es muy similar esta gráfica, pero aquí tenemos lo que es X y Y pronosticada con un índice de confianza del 95%, donde vemos lo que son pues el tamaño en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Y pues aquí tenemos otra poco más de información. Es una tarjeta de informe. Pues el tamaño se muestra, la muestra pues no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el recuadro y el recuadro ajustado, pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se deben utilizar muestras grandes, normalmente 40 o más muestras. Y los datos poco comunes, un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección del modelo y se encuentra en la fila 4 de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Muy bien, pues esto es un pequeño resumen. Aquí tenemos ciertos datos, como ya los habíamos visto.
Y pues vamos a salir para pasar al siguiente problema. Muy bien, vamos al slide 8. Este slide es similar, lo vamos a resolver igual, ya que pues también nos muestra ciertos datos, que son 10 datos, y pues vamos a leerlo primeramente para poderlo entender. Ejercicio del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentarán las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, que vienen siendo los gases de invernadero. Muy bien, vamos a meditar. Esperemos que se abran los datos. Esperemos que siga centrada. Muy bien, sigue centrado. Ok, tenemos aquí los datos. El CO2 parte por millón y la temperatura. Verificamos que son 10 datos. Y vemos que a como va subiendo el CO2 por millón, la temperatura va aumentando. Aunque aquí hizo cierta excepción. Aquí aumenta, baja, aumenta, baja, aumenta, baja, aumenta, aumenta y baja. Ok, vamos a ir a nuestra estadística. Estadísticas básicas y correlación. Muy bien, ponemos lo que es la temperatura y 2 partes por millón. Vamos a aceptar. Lo vamos a hacer por el método de correlación de Pearson, al igual que el ejercicio que resolvimos hace un momento. Ok, ya tenemos los datos de la correlación de Pearson, que es 0.892, el valor de B, que es de 0.001. Vamos a sacar una gráfica. Era gráfica de dispersión con regresión, por supuesto. Aceptar. Ok, aquí tenemos ya la temperatura nuevamente. CO2 parte por millón. Y damos a aceptar. Aquí nos va a salir una pequeña gráfica de dispersión, donde vemos que va en aumento lo que es estos datos, ya que pues sí hay, ¿cómo se podría decir? La contaminación va en aumento pues al pasar el tiempo, al pasar los años, y vemos que sí hay influencia, ya que la temperatura aumenta en valor entre más contaminación. Ya ven que dicen que eso influencia mucho en el calentamiento global. Bueno, pero ese es parte del tema, pero no lo vamos a ver aquí. Bueno, aquí vemos que en el más bajo tenemos de CO2 parte por millón son 314 y la temperatura es de 13.9. Este 13.9, 320 el CO2 parte por millón. Y pues estos son los datos que vimos en la tabla y que están dispersos y en aumento en esta gráfica de dispersión. Muy bien, vamos a ir al asistente, a regresión, igual que en el trabajo anterior, regresión simple, igual 0.5, regresión lineal. Primeramente los datos y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos un informe de resumen. Tenemos que la relación entre CO2 parte por millón y temperatura en centígrados es estadísticamente significativo, ya que P es mayor que 0.05. La gráfica de línea ajustada de modelo lineal es igual a la que vimos hace un momento. Vemos que va en aumento. Hay
pues el modelo de regresión puede explicar que el 79.56% de la variación en CO2 parte por millón, y la correlación positiva de R, que es igual a 0.79, nos indica que cuando la temperatura aumenta, el CO2 parte por millón también tiende a aumentar, o al revés, cuando el CO2 aumenta, aumenta la temperatura. Y la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y de 6 menos 694.9 más 72.87, que es X. Y si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el CO2 parte por millón para un valor de temperatura en centígrados, o hallar la configuración de temperatura en centígrados que corresponda a un valor de rango de valores deseados para CO2 parte por millón. Una relación estadísticamente significativa no implica que la X sea la causa de Y. Muy bien, vamos a ver. Pues esta gráfica ya la habíamos visto. Aquí está la gráfica dispersa, los conglomerados, una curvatura fuerte. Y pues vamos a ver aquí estos datos, pues ya son dos datos pronosticados de cómo va a ir aumentando, y va aumentando lo que es el índice de confianza. La línea ajustada roja pues nos muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Y como lo vemos aquí, esta es una predicción. Vemos cómo tiende a aumentar, porque si vemos va de menor a mayor. Y pues aumenta lo que es lo que es el CO2 parte por millón, y al igual la temperatura tiende a aumentar con un índice de predicción del 95%. Muy bien, y pues esta es una tarjeta de informe. Vemos que no hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Y vemos que el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Pues para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más datos. Pues sí, se deben de usar más datos, pero aquí vemos con estos 10 datos que para predecir con el índice del 95%, pues sí tenemos que va a tender a aumentar lo que es la temperatura conforme aumente el gas de invernadero. Muy bien, vamos a salir. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el 10.3. Vamos con regresión. Perdón, voy a tomar un poco de agua, ya que ando un poco enfermo. Muy bien, tema 10.3, regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y igual a BO más B1x. Muy bien. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable de independiente. Esto quiere decir que estos datos que nos arrojan aquí nos pueden ayudar a predecir. Y pues eso lo vamos a revisar en un momento. Ok, definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden influir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Muy bien, definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y
muestra lo observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo y observada y predicha y menos y elevada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Muy bien. Ok, vamos a ver el ejemplo de edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Tenemos que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Muy bien. Vamos a sacar la gráfica de los residuos y una predicción en base a estos datos. Vamos a predecir cómo influencia la edad y con el tamaño de la cintura. Okay, le damos a abrir Minitab. Muy bien, ya tenemos aquí los datos de... A ver, vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos lo que son 40 datos, lo que son las edades y el tamaño de la cintura en hombres. Vemos que un hombre de 58 años, el tamaño de cintura es de 90.6 centímetros. El de 22 es de 68.1, o sea, vemos que sí hay bastante diferencia. Por ejemplo, este de 32, pues está entre en medio de estos dos medidas de centímetros, igual que su hombre que está en la mitad de estas edades. Ok, ahora vamos a ver cómo aumenta o qué relación hay pues, entre la edad y el tamaño de la cintura. Vamos a ir a estadísticas, vamos a regresión y regresión ajustada. Aquí regresión de línea ajustada. Ok, vamos a Y, es el tamaño de la cintura. X es la edad del hombre. Es gráficas 4 en 1, aceptar. Y opciones, el nivel lo vamos a dejar en 95%, ya que no nos pide. Y pues esto es más común. Vamos a aceptar. Ok. Aquí tenemos unas gráficas de residuos para el tamaño de cintura en centímetros en hombres. La gráfica de probabilidad normal nos dice que pues tiende a aumentar, ya que entre más edad, más hay más porcentaje de aumento de cintura. Aquí tenemos un valor ajustado y pues vemos que sí, aquí están, estos son los 40 datos y vemos que los datos menores son los que están abajo y los mayores arriba, ya que estas personas son, los de arriba son los de mayor edad y mayor medida de centímetros. Y pues sí vemos cómo tiende a subir y a bajar los datos dependiendo de cómo está en la tabla de Minitab. Muy bien, veamos la siguiente tablita. Y pues tenemos una gráfica de línea ajustada donde vemos que R cuadrada es 71.4 y R cuadrada ajustada es 70.7, dependiendo de la edad de los hombres y el tamaño de cintura. Vemos que, por ejemplo, aquí, un hombre de 17 años, el tamaño de cintura es de 66.7. Y vemos este que es un hombre de 73 años, el tamaño de cintura es de 103.3, o sea que sí hay cierta influencia. Muy bien.
Ahora vamos a sacar lo que es la predicción calculada con estos datos que nos arroja la ecuación de regresión. Vemos que vamos a mover esto para acá. Ponemos 59.64 más 0.6259. Lo multiplicamos por, vamos a ver, la edad de los chicos de 20 años nos pedía, ¿cierto? Ok, vamos a ver, 20, 40 y 60. Ok, lo vamos a llevar según las edades. Aquí vemos que le damos igual. Ok, me la regresó. Agrego una fracción, lo vamos a ver a decimales. Ok, 72. Aquí vemos 72, 158, 72. 72.158 es la medida de cintura de un chico de 20 años. Ahora vamos 59.64 más 0.6259 por 40 años igual 84.676. 84.676. Aquí tenemos lo que es 20 años, 40 años. Ahora vamos a ver los de 60. 59.64 más 0.6259 por 60. Nos vamos a poner en decimales. 97.194. Tenemos edad, medida de cintura. Vemos que conforme aumenta la edad, va aumentando lo que es la medida de la cintura. Y con esto, pues damos por resuelto este problema. Vemos que sí hay influencia. Y pues sí, con esto predecimos que sí aumenta la edad y aumenta lo que es la cintura, ya que pues a mi ver conforme pasan los años pues nos interesamos menos a veces en el físico y en cuidar nuestra alimentación y pues nos descuidamos y pues tendemos a engordar. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, aunque cierro este programa ya que quito otro. Ahora vamos a ejercicio de edad y tamaño de cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Tenemos que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Muy bien, va a ser similar. Sigue grabando. Sí. Ok. Muy bien, tenemos aquí los 40 datos. Vamos a estadística, regresión y regresión de línea ajustada. Muy bien, tenemos los datos.
gráficas 4 en 1, aceptar. Opciones 95%, igual que el problema de hace un momento, aceptar. Muy bien, tenemos aquí un cierto porcentaje. Vemos que al igual que los hombres, las mujeres pues tienden a engordar, o como se podría decir, aumentar la cintura, el tamaño de la cintura conforme aumenta la edad. Ese es un porcentaje. Tenemos aquí los ajustes, pues tenemos los datos más dispersos, pero vemos que los valores de los datos de menor edad son menor en tamaño de cintura. Es muy similar al que vimos hace un momento de los hombres. Y pues aquí tenemos esta gráfica de línea ajustada. Vemos que R cuadrada es 75.3, R cuadrada ajustada es 74.7. Pues sí, tenemos a aumentar lo que es el tamaño de cintura, el tamaño y la edad. Muy bien, vamos a hacer una predicción nuevamente con calculadora, como lo vemos aquí. Este análisis de regresión nos da lo que es una ecuación. A ver. Están los datos. Ok, este análisis de regresión nos da una ecuación que nos va a ayudar a predecir nuevamente con la calculadora. Lo vemos aquí. Lo vamos a utilizar. Ok, 54.12 más 0.8095 multiplicado por, a ver qué edad nos pedía, 18, 36 y 54 por 18 igual, ok, ponemos aquí edad 18 años, medida que nos dio 68.691, 68.691. El otro era 36 y 54, ¿de acuerdo? Son las edades. Ahora vamos nuevamente. 54.12 más 0.8095 por 36 nos da igual. Vamos a ponerlo en fracciones, son 83.262. 83.262. Ahora vamos nuevamente. 54.12 más 0.8095 por 54. Ok, 97.833. 97.833. Muy bien. Vemos cómo va en aumento lo que es la cintura conforme va en aumento la edad. Y pues sí tiene mucho que ver lo que es en la edad con el aumento de cintura. Y como lo dije hace un momento, todos tendemos a aumentar de peso y de cintura conforme avanza nuestra edad. Pues lo que es el sistema se vuelve más lento. También pues depende mucho de lo que es el estilo de vida. Ok, muy bien, esto ya quedó resuelto. Vamos a pasar a lo que es el siguiente tema, 10.4, perdón. 10.4, variación e intervalos de predicción. Ok, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y. Que Y elevado es predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión
y que la media de los valores y muestrales es y. La desviación total de xy es la distancia vertical y y, que es la distancia entre el punto xy y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Y. La desviación explicada es la distancia vertical. Y menos y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral y. La desviación sin explicar es la distancia vertical y y menos y elevada, que es la distancia vertical entre el punto x y la recta de regresión. La distancia y menos y elevada también se conoce como residuo. Muy bien. Seguimos grabando. Ok, la desviación. Desviación total tenemos y menos y igual a desviación explicada, que es y elevada a menos y, más desviación sin, que es y menos y elevada. Muy bien. Tenemos un ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5 y 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y elevada igual a 3 más 2X. Ok, aquí tenemos 3 y se eleva a 2X a lo que miramos aquí. Y la media de los valores de Y está por Y igual a 9. Pues sí, aquí lo tenemos que está igual a 9. Muy bien, pasamos al siguiente slide. Otro ejemplo. Uno de los pares de datos muestrales en X es X, que es igual a 5 y Y igual a 19. Aquí tenemos 5 y 19. El punto 5 y el 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y es igual a 3 más 2x produce y igual a 13. Muy bien, aquí está y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x igual a 5 consiste en sustituir x, que es 5, en la ecuación de regresión y elevada igual a 3 más 2x para obtener y elevada igual a 13. Podemos explicar cómo la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Muy bien. Otro ejemplo, para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y elevada igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y igual a 9 del punto 5, 19 igual a y menos y igual a 19 menos 9 igual a 10. La desviación explicada es a partir de y igual a 9 del punto 5 y 19 igual a y elevada igual a y igual a 13 menos 9 igual a 4. La desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5, 19, 5,19 igual a y igual a y elevada igual a 19 menos 13 igual a 6. Muy bien. Tenemos aquí variación. La variación total. Aquí tenemos los datos. Variación explicada, que viene siendo algo muy similar. Nada más se sustituye la y por y elevada y se suma, lo que nos da pues aquí todo elevado al cuadrado. Y la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Muy bien. Tenemos aquí unas definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se puede utilizar para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación
en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula r cuadrada, que es igual a la variación explicada entre la variación total. Tenemos aquí más definiciones. ¿Ok? Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. Muy bien. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión, la desviación sin explicar o residuo de la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Ok, definiciones. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo y es un problema que vamos a resolver, un ejercicio, perdón. Okay, ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, de millas por galón. Pues número 1, tenemos que determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. Número 3, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil, en la número 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y número 5, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Muy bien, vamos a usar Minitab. Ok, nada más es que se abran los datos, aquí ya los tenemos. Tenemos lo que es la marca, el modelo, el peso en libras, la longitud de pulgadas, el frenado de los pies, los cilindros de los autos, su desplazamiento, la ciudad de millas por galón, carretera millas por galón, lo que es en ciudad o que sea en carretera, y el gas invernadero en toneladas en CO2. Muy bien. Pues aquí lo que tenemos que hacer pues es, nos vamos a ir a estadísticas, regresión, vamos a modelo, ajustar modelo de regresión. Muy bien, en la respuesta vamos a poner lo que es carretera millas por galón. ¿Dónde está? Okay, abajo vamos a poner el peso en libras, la longitud, el frenado, los cilindros, el desplazamiento y las millas. Muy bien, vamos ahora a ver lo que es modelo. Aquí no, opciones, no nos deja, gráfica, no, ok, paso a paso, no tampoco, almacenamiento, muy bien, ok, entonces vamos a aceptar. A ver, vamos qué está pasando. Predictores categóricos. A ver.
Vamos a gráficas. Aquí no me deja. No me deja. Ok, vamos de regreso a hacerlo nuevamente porque me está haciendo batallar un poco esto. Vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas. Regresión, regresión. Modelo ajustado de regresión. A ver. Regresión. Nuestro modelo de regresión. Ok, respuesta será peso en libras. Las gráficas 4 en 1. Aceptar. Vamos a ver. Ahora vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 datos. Damos a aceptar. Muy bien, ahora sí nos dejó. Aquí tenemos una gráfica de residuos para el peso en libras. Vemos pues que sí hay varios ajustes. Algunos están por encima, otros están por debajo de lo que es el valor ajustado. Tenemos pues en el residuo el porcentaje va en aumento. Y en el orden de observación pues sí tenemos sube, baja dependiendo del tipo de vehículo, el peso, el tamaño, los cilindros. Y aquí tenemos los datos. Veamos qué preguntas venían. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Veamos, vamos a buscar el coeficiente de correlación lineal. Tenemos aquí filas no utilizadas 1. En el análisis de variancia tenemos regresión escalón 6, ajustadas, la longitud en pulgadas, el frenado de pies, cilindros, el desplazamiento de capacidad de volumen, la ciudad en millas por galón, las carreteras en millas por galón. El error, tenemos un error en el auto número 24, ahorita lo vamos a revisar. Faltan ajustes en el 23, un error puro 1, en total son 30 datos. Un resumen de modelo, pues tenemos R cuadrado 88.18, R ajustado 85.22 y R cuadrada de predicción 79.49. Los coeficientes términos son el valor de P, aquí están los coeficientes, valor de T 2.17, valor de P 0.40, una ecuación de regresión. Aquí tenemos lo que son el peso en libras. Pues tenemos que sumar la longitud, restar el frenado, sumarle los cilindros, más el desplazamiento, menos las millas por galón, más lo de las carreteras, y aquí nos da un diagnóstico. Vemos que tenemos el peso en libras, el ajuste, el residuo, y pues tenemos que para la pregunta 1 tenemos lo que es el valor de coeficiente de correlación, que es de 0.806. Eso es lo que miramos, lo pintamos de rojo. Muy bien. Ahora, número 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Pues sí existe suficiente evidencia, ya que el valor de P era igual a 0 y pues no existe correlación.
si existe su correlación. Ahora, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? Ok, el porcentaje de variación. Vamos a buscarlo. No está, muy bien. Pues vamos nuevamente a resolver la 4 para poder resolver la 3. Vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión y predecir. Ok, muy bien. Aquí tenemos peso en libras. Ok, muy bien. Los datos que vamos a poner en opciones, el 95%. Aceptar. Ok, aquí el peso en libras. Muy bien. Vamos a aceptar. No, ok. Estamos un poquito más. Vamos a ir nuevamente a hacerlo. Luego vamos a estadística. Regresión. Predecir. Muy bien, aquí tenemos el peso en lo que es en libras. Ok. Estadística. Vamos a ver, no, cancelar, ver modelo. Cerrar, a ver, almacenamiento. No, este no es en estadística. Regresión lineal. Predecir. Muy bien, vamos a meter lo que es el peso en libras. No es aquí. Muy bien, a ver, vamos a ver. La respuesta de peso en libras. Vamos a ver.
Vamos a hacerlo nuevamente desde el principio porque aquí ya me atoré. Ok, vamos a ir a estadística. Estadística. Vamos a ir a regresión. Regresión. Modelo ajustado de regresión. Muy bien. Creo ya vi cuál es el problema. Metí mal los datos. Muy bien, aquí es carretera millas por galón. Y abajo es peso en libras. Longitud. Frenado. Cilindros. Desplazamiento y millas por galón. Ok, aceptar. Aquí ya tenemos lo que son las gráficas, ya las habíamos visto. Ok, minimizar. Ahora nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, correlación. Muy bien, en correlación vamos a poner el peso en libras. Seleccionar. Vamos a carretera a millas. Seleccionar y aceptar. Muy bien. Ahora sí. Lo que pasa es que metí mal los datos, pero ya los tenemos aquí. Aquí ya tenemos la respuesta a la pregunta número a ver, la respuesta número 1 ya la tenemos aquí. La número 2, la 3 es qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Muy bien. Vamos nuevamente a Minitab. El valor de correlación de presión es de 8.06. El valor de P 0.0. Ok, vamos a ir ahora nuevamente a estadísticas. Vamos a ir a regresión. Vamos a regresión. Predecir. Ok, ahora sí. Peso en libras es 4000. Más opciones. Vamos a darle a aceptar. Ok. Muy bien, opciones. 95% está bien. Peso en libras le ponemos 4000. Aceptar, nos está pidiendo un dato para cada uno. Ingresar los valores individuales, ingresar columnas de valores. Peso en libras 4000. Vamos a aceptar. Muy bien. Vamos a quitar estos ciertos datos. Aquí vamos a ir nuevamente a lo que es estadística, regresión, el modelo ajustado de regresión. Vamos a borrar estos datos. Le damos a aceptar. Vamos a ver lo que nuevamente vamos a ver las preguntas. Combustión en carretera. Muy bien.
Ok, vamos a ir a estadísticas. Creo que hice algo mal otra vez. Vamos a ir después de aquí. Vamos a ir a estadística básica. Correlación. Me brinco un paso. Ok. Peso en libras. Carretera millas. Aceptar. Correlación de... Aceptar. Okay, aquí ya tenemos los datos. Ahora... Vamos a ir a estadística. Estadística. Regresión para predecir. Vamos a predecir. Ok, vamos a... Vamos a ver. Aceptar. Bueno, vamos a salir de este problema. Vamos a avanzar y ahorita seguimos. Ya lo había resuelto hace un ratito. Tengo aquí lo que es la explicación. Del 3 era 63.86. Aquí tenemos que eran 27.0275. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a esta información, ya que me está fallando aquí un poco. Y mi intervalo de predicción es de 22.4314, 31.6236. Estas son nuestras respuestas que estábamos buscando. Pasamos al siguiente ejercicio. Ok, vamos al ejercicio de estatura. Ok. Dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Número 1. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre estaturas de los hombres a su peso? Número 3. ¿Qué porcentaje de variación total del peso y en los hombres explicarse por la relación lineal entre la estatura y el peso? Número 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Número 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Muy bien, vamos a abrir Minitab. Ok, está un poquito lento. Ok, tenemos los datos. Tenemos las edades, la estatura, el peso, la cintura, el pulso por latidos, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, índice de masa corporal, es muslo, codo, muñeca, brazo, etc. Vamos a ir a estadísticas, vamos a regresión, modelo ajustado,
regresión, vamos a regresión de modelo. Ok, un momentito. Ok, aquí en respuestas vamos a poner lo que es la edad, estatura y peso. Muy bien. Vamos a darle lo que es gráficas, 4 en 1, aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos la gráfica de residuos para la edad. Como vemos aquí va aumentando. Tenemos pues un porcentaje de 1 a 99 y vemos cómo va aumentando. Aquí se ve un poco más disperso, pero pues sí, aquí están unos por debajo del 0, otros arriba. Este está casi hasta el 40 y pasamos al siguiente para ver los datos. Aquí de regresión tenemos dos. Tenemos el ajuste de masa corporal, el valor de F, el valor de P. Un resumen de modelo, tenemos R cuadrática 10.83%, el R cuadrada del ajuste del 6.01% y el R cuadrada para predecir del 0%. Tenemos el término las constantes, menos 41.9 y el valor de P de 0.414. Vemos como pues sí hay cambio y cómo va en aumento todo. Una ecuación de regresión que viene siendo la edad igual a 41.9 más 0.886 de estatura en pulgadas más el peso en libras. Un ajuste de diagnóstico, pues vemos las edades, los ajustes y cómo reside todo. Ahora vamos a estadísticas. Estadísticas, regresión y a predecir. Ok, en estatura ponemos 70, peso en libras 80, le damos a aceptar. Muy bien, pues aquí tenemos cómo va cambiando todo. Edad 41.9 más las estaturas en pulgadas, cambia. Vamos nuevamente a estadísticas, regresión y ajustar un modelo de regresión. No, aquí no es. Tenemos, a ver, aquí no era, aquí. Aquí tenemos los datos. Ok, el coeficiente de correlación lineal. Aquí ya lo teníamos. La predicción. El ajuste. Y pues así tenemos este problema resuelto. Vamos a pasar al siguiente problema que está el coeficiente de relación lineal. Muy bien, pasamos al siguiente. Cerramos mini tab. Ok, regresión múltiple, definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 y
La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y b0 más b1x1 más b2x2 más bk xk. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con el valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no es necesariamente utilizada para todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables de tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 o implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos de determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Número 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Número 2. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Número 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ok, vamos nuevamente con este problema. El rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas galones sea la variable de respuesta. Y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud y el frenado, la cantidad de cilindros y el desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Número 1. Determine la mejor ecuación de regresión. Número 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, vamos a resolver este problema. Muy bien, aquí tenemos los datos, lo que es marca, modelo, peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, ciudad, carretera y gas invernadero. Muy bien, vamos a ir a estadísticas. Regresión y regresión ajustada. Muy bien. Vamos a poner en respuestas lo que es carretera, millas por galón. Y en predictores continuos vamos a poner el peso libras, longitud, frenado, cantidad de cilindros, el desplazamiento y nada más. Vamos a gráfica 4 en 1, aceptar.
y aceptar. Ok, aquí tenemos la gráfica de residuos para carretera millas por galón. Una gráfica de probabilidad normal. Vemos cómo va aumentando el porcentaje. En los ajustes, pues sí tenemos los datos más dispersos, unos por debajo y otros por encima del cero. Tenemos aquí, pues sí hay bastante variación en el orden de observación, que sube, baja, sube, baja. Aquí tenemos el punto más bajo, que es de la fila 32, y el más alto, fila del 24. Muy bien. Vamos a ir ahora nuevamente a estadísticas. Vamos a regresión, regresión y regresión ajustada. Ok, vamos nuevamente aquí, cartera millas por galón. Vamos aquí a borrar los datos de aquí abajo. Ponemos peso en libras, cilindros y el desplazamiento. Damos a aceptar. Esto nuevamente la gráfica. Esto con menores datos, pero vamos a ver los datos que tenemos aquí atrás, que son los que me interesan. Tenemos el análisis de varianza con los datos de regresión, el peso en libras, longitud en pulgadas, frenado de pies, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen y un error en el auto número 26. El resumen de modelo, pues el R cuadrado es 66.97, R cuadrado ajustado 60.62% y R cuadrado predicción de 54.45. Ok, determina la mejor ocasión de reacción con el elemento de combustible. Ok, ¿qué acciones tendría que tener un automóvil para mejorar el rendimiento de combustible? Muy bien. Muy bien. Vamos a determinar ciertos datos. Vamos a estadísticas, regresión, regresión y a predicción. Vamos a predecir ciertos datos. Ok. En peso en libras vamos a ponerle 4000. Cilindros, 6 cilindros. Desplazamiento 3.5, que son los datos que nos pedía aquí. Aquí están los datos que nos pedía. Muy bien, opciones. Tenemos con 95%, aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos el peso en libras, 4000, cilindro 6, desplazamiento, capacidad de volumen 3.5, perdón. La predicción, esta es la mejor predicción, es la respuesta a una de nuestras preguntas. El ajuste es de 27.3237 con un de ajuste de 0.621188, un índice de confianza del 26.05 a 28.5961 y con un índice de predicción del 95% del 22.62 al 32.0.2. Okay. Aquí tenemos las respuestas a la pregunta 3 y a la 1. Ok. Ahora vamos nuevamente a ver, aquí tengo los datos, estadísticas, regresión, regresión. Vamos a gráficas factoriales. Muy bien. Vamos aquí a seleccionar vamos a aceptar.
salir de aquí. Vamos nuevamente a regresión. Gráfica de contorno. Muy bien. Aquí tenemos el peso en libras y son los... Vamos a cambiarlo por el desplazamiento. Muy bien. Vamos a aceptar. Muy bien, aquí tenemos las carreteras millas por galón. Tenemos el peso en libras. Vemos cómo va aumentando. Vemos aquí pues sí cómo va de 25 a 27.5, 27.5 a 30. Y aquí va aumentando lo que es el color dependiendo cómo va en aumento lo que es la carretera contra el desplazamiento de la capacidad. Muy bien, ahora vamos. Ok. Muy bien. Vamos ahora nuevamente. Estadísticas. Regresión. Gráfica de contornos nuevamente. Vamos. Peso en libras. Y desplazamiento. Vamos a contornos. Vamos a poner valores. Utilizar predeterminados. Aceptar. Vamos a configuración. Vamos a aceptar. Opciones. Vamos a aceptar. Ver modelo. Vamos a contornos. Niveles de contorno. Aceptar. Y aceptar. Bueno, aquí están. Son los mismos datos que vimos hace un momento. Quise hacerlo algo diferente, pero nos arroja la misma información. Y pues así damos por concluido este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos los datos que nos solicitaba. Pasamos al siguiente ejercicio. Ok, rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas galón sea la variable de respuesta. Y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. Número 1. Determine la mejor ecuación de regresión. Número 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Sigue grabando.
Veamos. Ok, 1.38. Vamos a abrir Minitab. Ok, tenemos nuevamente datos del automóvil, marca, modelo, peso, longitud, frenado, cilindros, etcétera. Nos vamos a ir a las estadísticas nuevamente. Regresión. Regresión. A ver. Creo que hay algo mal aquí. Sí. Con razón. Vamos a cerrar Minitab. Volví a abrir el mismo ejercicio. Una disculpa. Vamos nuevamente a aquí. Ejercicio colesterol de hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. Número 1. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Y qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, en el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, ahora sí abrimos Minitab. Hace un momento me equivoqué y abrí el ejercicio que ya habíamos resuelto. Este es el que sería. Está un poquito lento. ¿Cuánto abra? Seguimos con los datos. Ok, está cargando. Esperemos. Ok, aquí tenemos. Fueron 40 personas, sus edades, estatura, peso, cintura, pulsos, presión, colesterol, etc. Vamos a ir a estadísticas, regresión, regresión. Ok. Ajustar modelo de regresión. Disculpa, me dio un poco la mano. Ok, aquí tenemos lo que es el colesterol. En los predictores, pues vamos a poner lo que es la edad, su estatura, su peso y su cintura. Vamos a gráficas 4 en 1, aceptar y aceptar. Por default nos da el 95% de índice de confianza y como no nos lo pide en el ejercicio, pues lo vamos a dejar como tal. Aquí vemos la gráfica de probabilidad normal, cómo va en aumento. Y aquí esta me parece interesante ya que pues los datos del valor ajustado están más dispersos, separados, y pues en realidad hay varios, la mayoría están concentrados en el centro. Y aquí si vemos el orden de observación, como lo dije ahorita, la mayoría están muy pegados al centro. Son muy pocos los que están muy arriba y muy pocos los que están muy abajo. Ok, vamos a estadísticas nuevamente. Regresión. Vamos a predecir nuevamente. Predecir. Ok, en edad 40 años. En estatura 70, peso será 175 libras, cintura 95 centímetros vamos a poner y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos la ecuación de regresión, que es menos 293 más 900.58 de edad, 958.
menos 9.35 estatura pulgadas, 0.66 peso en libras, más 14.39 en cintura en centímetros. Y tenemos una configuración de la verdad 40 años. Aquí pues son los datos que ingresé. Y tenemos una predicción que con un ajuste de 486.933, el ajuste de 44.8559, índice de confianza del 95%, que va de 395.87 a 577.996, un índice de predicción de 150, 8.829 a 823.0.38. Eso con los datos que ingresé. Ahora vamos nuevamente a estadísticas, regresión y gráficas factoriales. Ok, vamos a gráficas, regresión, gráficas factoriales. Aquí tenemos los datos. Vamos a graficar todo esto. Y pues aquí sí tenemos lo que son la inclinación de que va en aumento, lo que es la edad, la estatura en pulgadas baja, el peso pues parece que tiende a bajar, pero no mucho, y la cintura aumenta, que parece extraño ya que pues con el aumento de la edad uno pues se vuelve un poco más chavarrito, pero el peso aumenta. Ok, muy bien. Vamos a estadísticas, regresión nuevamente, gráficas de contorno. Vamos a aceptar. Aquí tenemos cómo va en aumento. El azul es lo más bajo y conforme va cambiando el color va aumentando lo que es la edad. Y aquí vemos cómo aumenta lo que es baja, lo que es la estatura en pulgadas. Y tenemos pues un peso libras de 181.985 y la cintura en centímetros del 92.1125. Y pues sí, vemos que todo tiene que ver. Y pues tenemos que aceptar las variables, el eje Y con la edad y la cintura. Ok, muy bien, este fue el último ejercicio. Ahora ya aquí quedó resuelto con los datos que nos solicitaba. Quedó resuelto. Ahora vamos a pasar a las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, que es mi proyecto de cómo uso lo que he aprendido en mi trabajo. Ok, vamos a ver lo que es la revisión sobre etiquetas de desechos. Pues en mi trabajo, como ya lo había comentado, yo estoy en el área de seguridad e higiene y pues influyó un poco en lo ambiental, ya que pues también me toca parte de eso. Y pues para este proyecto se realizó un conteo de residuos de las etiquetas que utilizamos. Bueno, todo tiene que ver con las etiquetas, ya que las necesitamos, las requerimos para lo que son los residuos que sacamos. Y pues para este proyecto se realizó un conteo de residuos y las etiquetas que se requieren para la disposición de estos, que son 20 residuos diferentes. Para esto se debe saber cuántas etiquetas y las cantidades de estas que se deben comprar según la cantidad que se requiera. Tenemos que determinar la ecuación de regresión en la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería la cantidad de etiquetas para cada residuo, siendo que los paquetes son de 250, 500 y 1000 piezas. Y como dice esta imagen, se debe marcar o etiquetar los envases que contienen los residuos peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y la fecha de ingreso al almacén. Todo esto para que se dispongan y pues sepan qué es lo que llevan, ya que pues muchas veces si no lleva etiqueta, alguien puede tocarlos, no sé, embarrarse o brincarle en los ojos y pues puede ser, hacerle daño. Todo tiene que estar perfectamente etiquetado. Muy bien, vamos a meter los datos a lo que es Minitab.
Aquí tenía ya, ok, ya tenía aquí yo los datos en el, ya los había ingresado. Ok, ya están aquí los datos, las etiquetas y el tipo de residuo. Tenemos 20 datos, como lo había comentado. Aquí ya tenía todo hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Vamos a ir a estadística. Vamos a regresión, gráfica de línea ajustada. Ok, en Y son las etiquetas y en X el tipo de residuo. Va a ser un tipo de modelo de regresión lineal. En opciones pues lo vamos a poner al 95% y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos una gráfica de línea ajustada donde vemos que las etiquetas son igual de 385.7 más el 38.5 de cada tipo de residuo. Pues esto es más o menos lo que se consume por los residuos. Tenemos la S 325.900, R cuadrada de 10.6% y R cuadrada ajustado de 5.6%. Tipo de residuo vemos que pues está un poco disperso, ya que pues sí es muy poco los residuos que manejamos. Bueno, son 20 tipos de residuos, pero pues lo que importa es la cantidad de etiquetas. Vemos aquí la ecuación de regresión, que es lo que estaba comentando, que quería sacar. Pues bueno, aquí tenemos que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, que fue la que les enseñé hace un momento, y la predicción de datos ante la cantidad de cada residuo que sale. Aquí tenemos lo que es el análisis, la ecuación de regresión, que fue lo que quería sacar, el resumen de modelo, que es de recordada de 10.56 y ajustada de 5.59. Tenemos un análisis de variancia de regresión de 1 de 22.9705 y 2.13 y de P de 1.62 de 0.162 y pues ya sacamos la gráfica como lo enseñé hace un momento. Y pues esto fue lo que me ayudó pues en un análisis de varianza y ver cuántas etiquetas se pueden